Más de 40 padres de familia han perdido a sus hijas. Más de 400 padres de familia aún continúan en la búsqueda de sus hijas. Y nosotros no somos conscientes ante la situación en la que nos encontramos. No es posible, compañeros, dentro de esta aula digan que el problema de las mujeres sea un asunto sectorial. Este es un asunto que tiene que ser asumido por todos, por todas y por todos. Y quiero traer una crítica de la manera más fraterna y ponerla sobre la mesa. No es posible, compañeros, compañeras y compañeros, que sigamos construyendo un proyecto que esté de espalda a ciertas poblaciones. No es posible, compañeros, compañeras y compañeros, que dentro de este documento no se hable sobre las personas trans. Seguimos construyendo un proceso para personas cisgéneros heteros. Seguimos construyendo dentro de este sistema y lo seguimos avalando. Queremos seguir de espalda a esas personas como yo, que no cuentan con un DNI que los represente. Queremos seguir actuando como esa derecha que no reconoce derechos. Queremos terminar como Brasil con una salida bolsonarista. Queremos que la agenda de las personas trans y de la diversidad sexual sea asumida solo por esas personas, o queremos comernos por completo el pleito. Es necesario dos cosas fundamentales, compañeros y compañeras. La primera, poder descentralizar estos diálogos, poder pasar estos debates a cada una de las regiones, a todos los territorios, porque la nueva Constitución tiene que realizarse, es un hecho, y así como nosotros nos preparamos, también se está preparando la derecha, también se están preparando los empresarios. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Poder reconectar con los movimientos sociales, con esas personas que están fuera, con esa compañera que se levanta a las 4 de la mañana para poder vender papa en el mercado. A ese tenemos que convocarla, a ese compañero que se levanta para vender emoliente. Por eso pido que no solamente la Constitución sea descentralizada, sino también este proceso de construcción colectiva tiene que ser centralizado. Y segundo, compañeros, es momento de pasar a una articulación mucho más grande y extensa. ¿Cuándo va a ser el día que los compañeros del sindicato, del movimiento sindical, se encuentren con el movimiento LGTB? ¿Cuándo va a ser el día que la CGTP, que la CUT salga al frente y diga: aquí estamos en movimientos sindicalistas y exigimos la ley de identidad de género, exigimos matrimonio igualitario porque creemos en una igualdad plena y real? Ese momento es ahora. O queremos seguir desarticulados, o queremos seguir cada uno creyendo que nuestra problemática es la más importante, o queremos seguirnos segregando. Compañeros, este es un momento en el que todas nuestras agendas tienen que juntarse y tenemos que formar un río que sea capaz de tomar el poder y que nadie nos saque de él, porque no es importante ganar las elecciones, es importante construir un proceso, ganar vidas, respaldar derechos, reconocerlos, pero sobre todo que un día podamos caminar sin miedo, compañeros y compañeras. Yo soy Gaela, tengo 27 años, soy trans, pero además de ser trans, soy indígena, soy joven, soy hija de padres campesinos y he crecido en medio de la arena, de la estera, del agua, del río, del campo, y he vivido de cerca y en carne propia las consecuencias de la discriminación, de la desigualdad, de la corrupción, ¿no? Han sido estas consecuencias las que me llevaron a poder entender que este país no puede continuar así. Hoy hago política porque justamente quiero cambiar este país, quiero transformar este país y quiero ponerlo al servicio de la ciudadanía. Hola Sudamérica, somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos este podcast trans, travesti, no binario, cabra, marica, puto el que lee, putele que lee, para el colectivo Cuarto Mundo. Ya saben que no creemos en el Estado porque colonial, patriarcal y gore.
Pero mientras todavía haya estado, vamos a acompañar a todas las voces disidentes que se presenten a elecciones para intervenirle. Por eso, hoy hacemos este programa sobre Gaela Tseneg. Recién la escucharon a Gaela dándonos una arenga poderosísima en la introducción del podcast. La primera mujer trans candidata al Congreso del Perú en las elecciones extraordinarias de enero 2020. En esta pandemia también aprovechamos para hacer este podcast bastante hiper dislocado con la participación de nuestro corresponsal estrella en Lima, Arture. Arture, que es escritor, gestor cultural, trans a género, comunitario y pansexual, es una de nuestras maricas incendiarias favoritas. Aprovecho también para tirar el chivo de que no se pierdan el capítulo número 23 de Puto el que lee, que es justamente entrevistando a Arture en Lima con Santiago también. Arture entrevistó a Gaela y a muchas otras compañeras en el Perú para Puto el que lee. Con ellas vamos a hablar de diferentes puntos, como por ejemplo historia, política, identidad de género, aborto, ley integral trans, matrimonio igualitario, educación sexual integral, fundamentalismo religioso, con mis hijos no, con mis hijes sí, y cómo se hace campaña política sin dinero ni corrupción. Vamos contigo. Bueno, estamos aquí con Gaela Tseneg, una compañera trans y activista de muchos años. Aquí vamos a preguntarle, ¿quién es Gaela? Es una creyente del amor como revolución. El país en el que nos encontramos tiene reglas de juego desiguales, ¿no? Favorece a los que tienen dinero, aunque ese dinero sea ilícito, y eso ha hecho que hagamos una campaña contracorriente, ¿no? Con serias limitaciones económicas, limitaciones orgánicas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, hemos demostrado que es posible hacer una campaña sin hipotecarte a una minera, sin hipotecarte a la Confiet, sin hipotecarte a empresarios que luego te van a hacer trabajar de acuerdo a sus propios intereses, ¿no? Y hemos hecho una campaña de cara a la gente, con el cariño de la gente, apostando por la autogestión a través de dos actividades profundos, una cena profundos y una fiesta profundos, que más allá de ser eventos profundos, incluso eran eventos reivindicativos que nos permitían encontrarnos a todos, a todas y a todos aquellos que luchamos por la igualdad, ¿no? Y que era más un espacio de reconocimiento y de afectos, para demostrar que comiendo, que bailando, que perreando también se lucha, también se construye ese proceso de revolución en el que todos estamos comprometidos, ¿no? Y lo hago a diario, ¿no? El ser una persona trans en este país significa tener que exponerse ante un sistema que precariza nuestras vidas, ¿no? Y mi sola existencia es política. Le pedimos a nuestro amigo y compañero Manuel que nos ayude a poner en contexto político las elecciones de enero 2020 en las que Gaela fue candidata, para poder hacernos una idea de a qué tipo de adversario se enfrentó Gaela. En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra utilizó un mecanismo constitucional para la disolución del Congreso, a raíz de que este Congreso había rechazado al menos 2 cuestiones de confianza presentadas por el Poder Ejecutivo. La cuestión de confianza en cuestión había sido presentada en un contexto de alta corrupción y alto cuestionamiento, en el cual el Congreso iba a elegir de manera arbitraria o directa, sin concurso público, a los miembros del Tribunal Constitucional, con una fuerte mayoría fujimorista, con alianzas con partidos como el APRA y otros. ¿Mayoría fujimorista? ¿Se acuerdan de Fujimori? Fue el presidente peruano que gobernó del 90 al 2000. Se dio un autogolpe, derogó la Constitución para reelegirse, volvió a ser electo en el 2000 bajo sospechas de fraude y está cumpliendo una condena a 25 años de prisión por un montón de cosas, pero entre otras por asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves por las matanzas hechas durante su gobierno por los escuadrones de la muerte. Se estima que robó $6.000 millones.
Su hija Keiko, de la que ahora Manuel nos va a hablar, fue congresista y también candidata a presidenta. Esa alianza de partidos del Congreso han estado constantemente en el ojo de los medios de comunicación debido a sus evidentes actos de corrupción y de hecho en ese periodo la lideresa del Fujimorismo, Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, estaba ya en prisión y en proceso de investigación. La pusieron presa por lavado de activos. El Tribunal Constitucional le revocó la prisión. Ese mismo Tribunal Constitucional que la mayoría fujimorista del Congreso estaba queriendo toquetear, de lo que nos habla Manuel. La volvieron a meter presa por lavado y la Sala de Apelaciones hace poquitos días, en abril de este año, le revocó la sentencia. Keiko nos da mucho más miedo que su papá. El mismo cierre del Congreso fue un evento bastante polémico desde el punto de vista de los defensores de esta alianza del Fujimorismo con otros partidos. Este momento para el país fue bastante simbólico y significativo porque estuvo fuertemente apoyado por la población, que ya está bastante hastiada de la situación tal como se había llevado, teniendo al Congreso y sobre todo al Fuerza Popular o el Fujimorismo en altos niveles de desaprobación. En ese momento, la izquierda y allegados eran los principales líderes dentro de esta lucha. Para las elecciones del nuevo Congreso, la izquierda comenzó a tener cierto protagonismo. Dentro de esos partidos estuvo Gaela, en Juntos por el Perú. Estoy aquí haciendo política de manera distinta, porque creo que las brechas sociales, las brechas de género que atacaron directamente mi vida y que he sufrido en carne propia, tienen que terminar. Por eso, hoy estoy postulando en la lista de Juntos por el Perú con el número 8, porque creo que tenemos que realizar cambios profundos, desde la alegría, desde los afectos, porque la igualdad no se construye sola, la igualdad la construimos juntos. Este 26 de enero marca JP, escribe el número 8 y vamos juntos a recuperar el Perú. Tanta belleza inadvertida, tanta amargura que no ven, tanto golpe al alma casi nos hace creer que el silencio es nuestro aliado para permanecer. Yo creo que tenemos que empezar a cuestionar el sistema en general, ¿no? Pasa que el Perú se define como un país democrático, pero en la práctica es completamente antidemocrático para muchas personas, y para las personas trans y para la diversidad sexual en general, para todas las personas LGTBI, es completamente antidemocrático porque le viola derechos y se niega a reconocerle derechos a la población LGTBI. Y no solamente a la población LGTBI, sino también a las mujeres, a los pueblos indígenas, a la niñez, ¿no? Por eso nosotros estamos planteando culminar con la reforma política, culminar con la reforma de justicia, culminar con la reforma económica, garantizando las voces de todas estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Estas reformas deben hacerse recogiendo las voces de la ciudadanía. No pueden elaborarse en cuatro paredes desde la lógica solamente académica. Tiene que recoger estas voces. Pero en medio de todo esto, no queremos que se pierda la problemática a la que nos vemos enfrentadas las mujeres, las poblaciones LGTBI, la niñez. Por eso nosotros estamos proponiendo una reforma de género que ponga sobre la mesa una serie de iniciativas legislativas que pueda tratar de acabar o por lo menos de combatir la violencia machista a la que nos vemos expuestas, ¿no? El año pasado lo hemos cerrado con más de 160 feminicidios, la cifra más alta en la década, solo por hablar de feminicidios, que es la punta del iceberg en una larga pirámide que esconde una serie de violencias más. No estamos hablando de acoso, no estamos hablando sobre violaciones, no estamos hablando sobre los crímenes de odio. El año pasado iniciamos el 2019 con la noticia de que un padre asesinaba a su hijo porque era homosexual.
Necesitamos que en las escuelas se dejen de formar futuros machistas, futuros homofóbicos, futuros violadores, ¿no? La propuesta política de Gaela incluye temas súper urgentes como ley de identidad de género, aborto, ley integral trans, educación sexual integral, matrimonio igualitario y otro montón de temas. Vamos a meternos en algunos de los elementos clave de la plataforma política y vamos a empezar con la identidad de género. Aunque no lo podamos creer, a diferencia de otros territorios de la región, en Perú todavía no existe ley de identidad de género. Vamos a escucharla ahora a Gaela contándonos de su trabajo frente al RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, que es la oficina del gobierno donde te entregan el Documento Nacional de Identidad. Yo te cuento algo muy pequeño. El día de hoy fuimos a presentar ante la RENIEC un documento para que la RENIEC pueda ejercer y pueda cumplir con lo que recomienda la opinión consultiva 24/2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un documento que le dice a los estados, ustedes estados que forman parte de la Corte Interamericana de Derechos, tienen que reconocer a la orientación sexual y la identidad de género como categorías protegidas. Y en relación a las personas trans tienen que implementar mecanismos internos, administrativos, seguros, gratuitos y rápidos para sus cambios de nombre. O sea, el Perú está en la obligación de poder implementar estos mecanismos. Sin embargo, no lo hace. Por eso el día de hoy fuimos a decirle a la RENIEC que tiene que hacer esto y le presentamos un documento. Lo curioso de todo esto es que fuimos al Girón Cusco y esa oficina del Girón Cusco primero nos derivó a otro lugar, no nos quiso atender, luego nos derivó a mesa de partes y en mesa de partes recibimos un trato violento, discriminatorio, transfóbico. Y además se negaron a recepcionarnos el documento. Nos enviaron a otro lugar en la RENIEC que está en Centro Cívico. Ahí lo pudimos presentar, presentamos un documento de queja y sería bueno si el jefe de la RENIEC escucha en estos momentos esa entrevista, que tome cartas sobre el asunto, porque las instituciones no pueden servir para vulnerar. La violencia institucional debe parar, debe frenar y el Estado debe estar al servicio de poder garantizar nuestro goce pleno de derechos. Pero la ley de identidad de género es solamente un punto de partida para obtener otros derechos a partir de una propuesta de ley integral trans. Yo estoy proponiendo una ley integral trans. No solamente estamos proponiendo cambiarle de nombre a las personas trans, porque cambiar mi DNI no me va a solucionar mis problemas en salud, en trabajo, en educación. Por eso estamos proponiendo una ley integral trans para cambiarle el nombre a las personas trans en sus documentos, pero además poder solucionarles o intentar solucionar los problemas en salud, en trabajo, en educación. Por ejemplo, en trabajo, el cupo laboral trans. Por ejemplo, en educación queremos combatir el bullying transfóbico. Por ejemplo, en salud queremos implementar protocolos de atención trans en salud. Gaela se desmarca de propuestas punitivistas. Estamos escuchando a compañeras que ya nos vienen hablando sobre un feminismo no punitivo y nos explican que el derecho penal lo que hace es simplificar los problemas sociales, ¿no? Y que resulta funcional a las medidas securitarias del programa neoliberal. Las compañeras nos dicen que tenemos que observar lo que sucede con las poblaciones que han sido históricamente clientela del sistema penal, y especialmente se refieren a trabajo sexual, comercio, transporte de droga a pequeña escala y también, claro, aborto. Algo que tiene que ver, que nos caracteriza a nosotros, es que no solamente estamos trabajando la propuesta desde lo punitivo, porque lo punitivo finalmente no ha servido para frenar la violencia machista. Por eso estamos apostando por una educación, ¿no? Apostamos, por ejemplo, para que no haya más madres, no haya más mujeres condenadas a ser madres por obligación, ¿no? Necesitamos que el embarazo sea deseado, no por imposición, por obligación, ¿no? Pero también estamos apostando por medidas a largo plazo como la Ley Nacional de Educación Sexual Integral, que es la pieza clave para empezar a construir un país distinto. Y lo demuestra, por ejemplo, la intervención que ha tenido Manuela Ramos en algunas escuelas donde se ha enseñado con enfoque de género, se ha enseñado derechos sexuales y reproductivos, se ha enseñado educación sexual integral y la respuesta en estas escuelas ha sido reducir a 0 el índice de embarazos escolares, reducir a 0 el índice de acoso escolar. Esto es algo concreto, real, práctico.
Todos los antiderechos se pasan diciendo que no resulta, que ha crecido el índice de feminicidios, que es mentira, que el enfoque de género no sirve, pero las escuelas, la realidad y lo concreto nos demuestran que sí ¿Por qué crees sirve. que hay esta reacción visceral tan fuerte en rechazo del enfoque de género o incluso de la sola palabra igualdad? Porque más allá de un tema religioso, en realidad hay un tema económico de por medio para con ellos, ¿no? En realidad, quienes están en contra del enfoque de género son los mismos curas homofóbicos, pedófilos, que viven y lucran con la fe de la gente de a pie, que se burlan de la ciudadanía. Yo soy creyente, creo, pero creo en un Dios que ama, creo en un Dios que acepta, creo en un Dios que respeta. Pero quienes están al otro lado de la orilla del río levantan a un Dios y lo usan para justificar sus discursos de odio, sus mentiras, sus falsedades. La orientación sexual y la identidad de género no se contagia. La orientación sexual y la identidad de género se descubre. Yo he criado a mis 2 hermanos menores desde pequeños y ellos son completamente heterosexuales. No influyó en nada el que yo les haya dado cariño, afecto, amor, los haya criado, llevado a la escuela, y el que estén cerca a mí no influyó en nada. Su sexualidad ha sido la que viene con ellos. Otro de los adversarios con los que le tocó disputar estas elecciones del Congreso a Gaela, que no por absurdos son menos temibles, son los antiderechos. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. En el año 2016 ganó las elecciones Pedro Pablo Kuczynski. Le ganó a la temible Keiko Fujimori. Como apostilla te contamos que tuvo que renunciar por sospechas de corrupción donde está involucrado el fujimorismo. Pero bueno, esto es toda otra película, da para otro podcast. Mientras tanto, Pedro Pablo Kuczynski, que no se puede decir que sea un progre de izquierda, pero que al lado de la derecha de los Fujimori nos da alguna simpatía, intentó implementar el enfoque de género en la educación y en la administración pública. Esto trajo un terremoto en el que se abroquelaron sectores del fanatismo religioso y de la derecha que no son una mayoría, pero que han logrado levantar una voz importante. Y te vamos a resumir algunos de los conceptos esenciales de este pensamiento francamente delirante en esta entrevista que la televisión peruana le hizo a la señora Beatriz Mejía. Prepárense. Yo he venido a cantarte. Es evidente que esto además responde a un plan político de dominación que contiene un ámbito político, económico, social y cultural. De este plan que viene además del extranjero o que se le ha querido dar un tinte religioso, o sea que quienes se oponen a esto lo hacen por motivaciones religiosas y esto es totalmente falso. Porque quienes están en este momento cuestionando esto son padres de familia fundamentalmente que no quieren porque sus hijos les enseñen cosas que ellos no quisieran que a la edad tan temprana de primaria o de repente secundaria tengan que enterarse y mucho menos que sean inducidos a practicarlas. Se reportan casos de bullying, situaciones insufribles No en los solamente de colegios. niños homosexuales, es de cualquier niño que caiga gordo al otro, que antipático, qué sé yo, le pegan por gusto. Para que los niños desde la edad más temprana aprendan a respetar a todos sus congéneres, sea cual sea su condición personal, tú no necesitas enseñarle sexo anal, ni sexo oral, ni sexo grupal, ni mostrarle 50 aparatos sexuales para que se masturben las niñas. El número de feminicidios, la violencia sexual... ¿Qué tiene que ver con la perversión de los niños en el colegio? En el Perú no hay la discriminación que se dice que hay. Tú ves caminando a la gente homosexual por la calle y nadie se está mirando, ni siquiera los miran. ¿No? Y ese tema de que hay discriminación al negro, al cholo, también hay discriminación al blanco. Ven una persona blanca y la maltratan. Entonces, acá hay ONGs, y es cierto, hay todo un aparato de personal, funcionarios, empleados del Ministerio de Educación metidos en esto. O sea, acá hay crímenes de Estado. Yo cuando soy abogada penalista, cuando te digo que imponer la ideología de género en la educación es un crimen de Estado, es porque es delito de genocidio.
Esta señora, Beatriz Mejía, que es abogada penalista, también fue candidata en las elecciones legislativas de enero 2020, donde se presentó Gaela. Y después nunca falta algún pelotudo que nos pregunta por qué marchamos. Ahora, si creíste que esto que acabamos de escuchar es lo más racista, gordofóbico, homofóbico e ignorante que escuchaste en tu vida, te tenemos malas noticias. Te presentamos al pastor Rodolfo González, líder del Movimiento Misionero Mundial en el Perú, expresando democráticamente sus ideas en una reunión de planificación de la marcha Con mis hijos, no te metas. No son felices de ser homosexuales y lesbianas. Ellos no están de acuerdo con esta doctrina que no es de los homosexuales y de las lesbianas. Es de gente podrida y corrompida. Si encuentran dos mujeres haciendo sexo, mátenla a las dos. Para, ¿qué dijo? Va de nuevo. Si encuentran dos mujeres haciendo sexo, mátenla a las dos. Dijo, si encuentran a dos mujeres haciendo sexo, mátenlas a las dos. Esta sería la voz del pastor evangélico Rodolfo González, quien una vez más se encuentra en medio de un escándalo. Ustedes recordarán al pastor evangélico Rodolfo González, ¿no? Que tuvo palabras sumamente fuertes, homofóbicas, y que ahora una vez más está en el ojo de la tormenta. Y es que está circulando un audio donde otra vez arremete contra la comunidad homosexual. La Fiscalía Penal de Turno Permanente de Lima ha dispuesto a investigar al pastor Rodolfo González Cruz, líder del Movimiento Misionero Mundial, por instigar al homicidio y a la discriminación contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y mira que un día nos cansamos y brotamos de la tierra sin aviso. Invadimos todas las calles, nadie quedará sumiso, levantando el polvo que nos hicieron morder. Levantarnos. Y así llegamos al final de la campaña, y el día antes de las elecciones nos encuentra activando en La Jarrita. Uno de los momentos más importantes para mí dentro de la campaña de Gaela fue su cierre de campaña, porque llegó a un espacio normalmente invisibilizado, donde muchas compañeras trans, travestis llegan a celebrarse, a recursearse, a encontrarse, a darse apañe, donde normalmente no existen ni las miradas de las campañas políticas ni de la municipalidad, y existe esta invisibilización de la sociedad porque supuestamente La Jarrita no se ve como un lugar de resistencia en el día a día, cuando lo es, cuando es un lugar de encuentro, de resistencia, de revolución, en donde se pueden sumar también y confabular acciones para sobrevivir, porque ya la lucha la tienen en carne viva en el día a día, en poder lograr comer, dormir de forma segura o al menos una vez al día. Entonces, que Gaela haya llegado a La Jarrita a mí me da mucha esperanza, porque no solamente la veo trabajar en el día a día o meterse en la chamba de base, sino que también la veo acercarse a sus hermanas y decirles que no están solas, que ella no quiere llegar a un congreso para no escucharlas o no hablar. Esta vez realmente hemos ido a votar, llenos de esperanza, realmente hemos ido a votar por alguien que en quien sí creemos, ¿no? Como yo le digo, Gaela, tú me representas. Y lo que hoy estamos haciendo es cambiar la historia de la política, hablar sobre lo que el resto de candidatos y candidatas no quieren, sobre nuestras vidas, porque lo que está en juego con estas elecciones son nuestras vidas, son nuestras existencias. Lo que estamos haciendo es enfrentando a aquellos que quieren borrarnos de la historia.
está bien en nuestro país. El sistema que oprime nuestras vidas, que nos mata, que nos asesina, que nos viola, que nos descuartiza, para traernos abajo el patriarcado. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. La agenda del movimiento LGTBI no se agota en el matrimonio igualitario y no se agota en la ley de identidad de género. Hay cuestiones de clase. No es lo mismo ser un homosexual de San Isidro, de Miraflores, el hijo de un ministro o un ex congresista, que ser un maricón de Villa El Salvador, de San Juan de Miraflores. Más allá de lo que pasa el 26 de enero, más allá de los resultados, el movimiento LGTBI, el movimiento feminista, el movimiento indígena ya tiene una victoria. Por eso la necesidad de encontrarnos hoy día, por eso la necesidad de volvernos a ver las caras, para demostrar que cantando, que con el arte, que con la música, que con la poesía también se hace la revolución, para demostrarles que nuestros efectos son más fuertes que cualquier sistema patriarcal que piense prohibir nuestras vidas. Porque aquí estamos para demostrarles que a pesar de las adversidades somos felices y no nos van a borrar la sonrisa del rostro. No vamos a dejar que nos roben nuestro futuro. Por eso, compañeros, este 26 de enero vamos a hacerle sentir a este sistema patriarcal que los que queremos, que las que queremos, que les que queremos la igualdad somos más. Y vamos a demostrar que este país jamás va a retroceder en lo que ya hemos venido avanzando. Hemos hecho un recorrido por donde las compañeras trans ejercen prostitución, para que nos recuerden por qué estamos aquí, para que nos recuerden por qué la revolución será feminista, marica, trans y decolonial, o no será. Gaela obtuvo 25.000 votos. No fueron suficientes para garantizarle un lugar en el Congreso, esta vez, pero nos enseñó a hacer política de una manera distinta. La antiderechos Beatriz Mejía tampoco entró al Congreso. Este es el análisis político de Manuel y le siguen las reflexiones de Gaela conversando con Arture, ahora que esta primera etapa de la lucha ya está cumplida. Para las elecciones del nuevo Congreso, la izquierda comenzó a tener cierto protagonismo, pero como ya ha pasado otras veces, optaron por el camino de separarse o postular de manera independiente. Dentro de esos partidos estuvo Gaela, en Juntos por el Perú. Sin embargo, solo una de las facciones de la izquierda logró tener curules en el Congreso, mientras que Juntos por el Perú, JP, tuvo una participación por debajo del umbral mínimo para alcanzar escaños en el Congreso. Viendo las cifras generales, si es que se hubieran postulado juntos las dos izquierdas, hubieran sido mayoría o una fuerza muy importante dentro del nuevo Congreso que finalmente ya ha comenzado operaciones. Gae, cuéntanos un poco respecto a todo esto que has vivido, qué significó postular en esos comicios electorales, cuáles fueron los principales retos, cómo te has sentido. Y ha habido como que dos caras, ¿no? Ha habido una cara en la que hemos recibido demasiada violencia, demasiada transfobia, y por otro lado ha sido también bastante satisfactorio que cada vez más gente pueda apostar en esta propuesta co-construida de manera colectiva, ¿no? Y entender que lo que estábamos haciendo aquí no era luchar por estar en el Congreso, sino era en realidad luchar por tener visibilidad, luchar por exigir lo que nos corresponde, luchar por desbaratar los discursos de los antiderechos basados en argumentos falsos, ¿no? Y es algo que finalmente hemos logrado. Y creo yo que, como lo decimos en campaña, y es bueno volver a repetirlo, o sea, nuestro accionar político no se terminó el 26 de enero. Nosotros, las personas trans, las personas indígenas, luchamos desde que nacemos. Nuestra sola existencia, nuestra sola presencia es un mecanismo de protesta, ¿no? Viva, ¿no?
En realidad nuestra lucha va más allá de las elecciones y tiene que ver con construir una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones para todos, para todas y para todos, ¿no? Si para una mujer hacer política es difícil, para mí como mujer trans, indígena, joven, migrante, ha sido quizá mucho más complicado, pero al mismo tiempo creo que es válido reconocer que no he hecho política sola, que la propuesta que hemos venido levantando no ha sido una propuesta individual, sino ha sido en realidad una propuesta colectiva, y ha habido gente que se ha sumado, que ha estado al costado, que ha puesto el cuerpo junto conmigo, que ha estado esas noches cuando me desvelaba para poder estudiar para las entrevistas, cuando tenía que prepararme para los debates, que ha estado conmigo en cada uno de los eventos, de las acciones, y eso demuestra en realidad que las cosas de forma colectiva, sin tener que hipotecarte a intereses individuales de empresarios, sin tener que recurrir a fondos ilícitos, es posible, no es posible hacer política limpia, transparente, con el cariño de la gente, ¿no? Así que yo creo que ha sido una experiencia con muchos sentimientos encontrados, pero en líneas generales ha sido en realidad la continuación de un proceso que no para, ¿no? He podido ver cómo has estado metiéndote en las calles, metiéndote en los estrados, metiéndote incluso en lugares que nadie llega. Igual eres una compañera que tiene años y conozco de años chambeando en la calle y ya, como metiéndole a la militancia desde base. La siguiente pregunta era como, ¿qué fue lo más difícil en todo esto? O sea, la parte más complicada, sentido que ha sido cuál. Que aún en nuestras luchas no lo podemos hacer de forma segura, ¿no? Pero al mismo tiempo también eso nos recordaba por qué estamos aquí, por qué estamos luchando, por qué alzamos la voz, por qué hacemos política finalmente, ¿no? Pero es finalmente lo que pasamos las mujeres y diversidades a diario, ¿no? Y es por lo que luchamos, por lo que hacemos política. ¿Has sentido de qué forma el impacto que has generado respecto a esta campaña? No tiene que ver solo con los más de 25.000 votos, ¿no? Tiene que ver en realidad con el brillo que tiene en los ojos las personas que apostaron por esto, los mensajes que nos llegaban a las redes sociales. No habían, por ejemplo, experiencias de personas que por primera vez se sentían felices de ejercer su derecho al voto, o algunos compañeros, compañeras y compañeras trans que sabían lo difícil que iba a ser ir a votar, sabían lo complicado que es ejercer su voto en un país que te discrimina, en el que pueden usar tu documento para poder herirte. Pero a pesar de todo eso, nos comentaban que no les interesaba lo que pudiera pasar porque tenían la convicción de ir a ejercer su voto, ¿no? Creo que estuvimos juntos en la RENIE cuando una señora se nos acercó y nos dijo que tenía su hijo trans, ¿no? Y que a partir de esto lo entendía mejor. Y así como esa señora se nos acercó también una abuelita que había llamado a su nieta, una joven trans, y le había pedido perdón, le había pedido que regrese a casa, como una hermana que se había reconciliado con su otra hermana lesbiana. Entonces, eso a raíz de lo que había escuchado en la tele, a raíz de investigar nuestras redes sociales, a raíz de la campaña, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos deja claro que ni siquiera necesitamos llegar a ese congreso para generar cambios, ¿no? Y que en realidad, en algún momento, ese congreso también va a ser nuestro, ¿no? O sea, de eso no me quedan dudas. Pero lo que sí creo que es necesario en realidad es seguir haciendo política de manera no tradicional, haciendo política de manera transgresora, así como lo hemos venido haciendo durante la campaña, ¿no? Nosotros no nos íbamos solamente a un auditorio a exponer nuestras propuestas, hemos ido ahí donde ningún otro político quería ir, ahí donde todos los políticos tradicionales desprecian, ¿no? Esos espacios a los que nos empujan, y creo que hemos hecho política así. Levantarnos para honrarnos, ser la carne
innegable ser la cuerpa que no entienden, ser en vida resistencia, ser y hacer herencia y ser el grito. Para mí, el que Gaela haya solamente postulado tiene un impacto muy potente desde lo simbólico. Que una persona trans con tantos años de lucha feminista y activista haya alcanzado tanta visibilidad con una campaña austera es un mensaje súper claro de que las personas trans y no binarias nos podemos representar. También es un mensaje para los sectores más conservadores y la sociedad en general, para que sepan que existimos, que tenemos demandas y que éstas deben ser cumplidas. La campaña de Gaela principalmente para mí ha sido esperanzadora. Como ver a una mujer trans, y no cualquier mujer trans, no estamos hablando de Caitlyn Jenner, ¿no? Sino como de una mujer trans que se parece a las mujeres trans que yo veía en mi barrio, ¿no? A las mujeres trans que pasaban por la Plaza Mancocapa cuando era chaibol. La representatividad como persona trans es salvavidas. O sea, si yo hubiese conocido más chicos trans cuando era más pequeño o cuando no era activista, quizás hubiese sido menos doloroso el camino. Lo más inspirador de que Gaela haya postulado al Congreso en las últimas elecciones, para mí fue darme cuenta realmente de que somos necesarias en todas las trincheras y necesitamos a todas nosotras, mujeres, trans, disidencias, diversidades sexuales, en todas las trincheras. En este contexto adverso en el que vivimos, una insurgencia, un despliegue de discursos fascistas, de discursos religiosos, conservadores, en contra de nuestras vidas, de nuestras luchas, incluso en contra de nuestros pensamientos y existencias, era apremiante que nosotras, o por lo menos yo, hiciera un caso omiso o dejara de ver solo las diferencias ideológicas y de práctica política y accionar político que yo tengo con Gaela, porque ella piensa y confía y cree en los partidos políticos y en el Estado como una plataforma, una herramienta también de revolución y de lucha. Pero personalmente yo no. Pero soy consciente también que más allá de lo que yo pienso a nivel político, soy una persona trans, soy una persona travesti, al igual que Gaela, y al igual que muchos sectores y muchas grupos y mujeres y hombres y travestis y personas no binarias que son trans y que no pueden ser felices o que no pueden tener los mismos derechos o las mismas oportunidades que el resto de personas por el simplemente de ser quienes son. Yo les diría a las compas trans y no binarias que dentro de sus posibilidades se activen, ya sea en colectivas o grupos de soporte solo para personas trans o mixtos, o ya sea desde las artes, desde la pedagogía, desde la política tradicional. Ya el hecho de estar organizándose, activando o visibilizando es sumamente importante. Así que desde cualquier trinchera o desde cualquier área es importante que nos empecemos a enunciar. Si te pido una palabra, pero solo una, maricón, porque eres Géminis, una palabra que sientes que describiría este momento con la postulación de Gaela o que ha traído la postulación de Gaela, ¿cuál sería? Pensé en esperanza. No sé, la postulación de Gaela también llegó un momento en mi vida en el que no tenía como muchas ganas de vivir. Que Gaela haya postulado al Congreso es algo bastante admirable, apremiante y personalmente me deja una lección de vida tremenda. Aquí vamos, seguimos organizándonos más allá del papel y de la plataforma y de la agenda del Estado. Y eso es lo que a mí me gusta de Gaela, que al igual que yo puede hacer diferencias o puede hacer omiso a su decisión, a su trinchera, a su forma de accionar políticamente y chambear juntas con más personas que no piensen eso. Porque ella trabaja en calle, ella trabaja en organizaciones, en colectivas, en marchas, en piquetes. Entonces eso no lo hace cualquier partidario. Y lo hace ella por su vivencia y por cómo es como persona
y porque es una persona trans, y porque viene de abajo, y porque la lucha, porque entiende todo lo que significa vivir en la precarización, vivir en la pobreza y tratar de salir y resistirla a ella. Entonces, si recordamos todas esas vivencias, Gaela es mucho más que una persona trans que postuló al Parlamento o al Congreso de este país. Es mucho más que ella, lo sobrepasa. Y por eso podemos seguir trabajando. Y hacer herencia y ser el grito, un grito en cuerpo, la marea de todo eso que quisieran dar por muerto y ser el grito, un grito en cuerpo, que el silencio nada cambia y nos cansamos de escondernos. Ser el grito, un grito en cuerpo, por cada una de sus muertes, vivo fuerte este momento y ser el grito, un grito en cuerpo, y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento. Creo que ese tipo de cosas son experiencias que cambian la historia, ¿no? Porque hemos estado haciendo política desde los afectos, desde el amor, y eso es algo que nadie nos va a quitar, ¿no? Nos pueden quitar de repente derechos, nos pueden quitar oportunidades, nos las han quitado a lo largo de la vida. Pero lo que no nos van a quitar es el orgullo, es la alegría de ser quienes somos, porque a pesar de que es complicado, somos felices a pesar de las adversidades, ¿no? Y eso no nos los han logrado quitar. Yo por ejemplo en el evento de Flora, cuando se reunieron varias candidatas feministas, yo recuerdo haber dicho muy claramente que mi feminismo no se va a hipotecar jamás. Mi feminismo ni siquiera es feminismo nada más, no es un feminismo anticapitalista, decolonial, y es parte de lo que soy, ¿no? Yo le debo mi vida al feminismo, ¿no? Cuando todo el mundo me dio la espalda, el feminismo estuvo ahí para rescatarme, ¿no? Qué hermoso. Amor, y como para cerrar la entrevista, preguntarte a todas estas personas que te vemos con ilusión y que vemos tu postulación como una esperanza, compañeros, compañeras trans, ¿qué les dirías? Llamaría a seguir luchando con esa misma alegría, con ese mismo coraje, con ese mismo amor, con esa misma rebeldía. Y lo otro que creo que es necesario que digamos también, y esta quizá va a ser la parte que no le guste a muchos y a muchas, pero que creo que es necesario, es que militemos, que construyamos, que nos insertemos en los espacios políticos partidarios, que hagamos estos espacios nuestros, que entremos en bloque, que entremos con furia, que entremos a cambiarlo todo, que entremos a exigirles a los partidos políticos que dejen de ser partidos cisgénero, ¿no? Que dejen de ser partidos coloniales, que entiendan que el feminismo va de la mano con el capitalismo, por eso hay un feminismo anticapitalista, y que si su capitalismo no cuestiona el género, es un discurso que no nos representa y que no libera a todos, no es una revolución solamente cis-hetero. Y que lo digan como tal, por último, ¿no? Si es un partido cis-hetero, que lo digan, pero que no engañen a la gente que van a hacer la revolución para todos, o que van a luchar por toda la ciudadanía. No luchen por toda la ciudadanía, ¿no? Pero sí creo que es necesario que entremos a militar y a ponernos contra la pared. Y creo además que tenemos que hacerlo con una estrategia. Y por eso es necesario que tengamos claro quiénes son los enemigos, ¿no? Y los enemigos no somos los que estamos en este lado de la orilla del río, ¿no?
ahí es válido que hagamos algo de lo que hicimos en campaña, ¿no? O sea, en campaña hemos logrado cosas porque hemos estado juntos, si no, estando en una misma sintonía, quizás por nuestras vivencias, quizás por las cosas que hemos pasado, pero hemos estado en sintonía. Además, en el proceso también he conocido a muchas candidatas, compañeras, con quienes he desarrollado una especie de conspiración contra el patriarcado, ¿no? Y eso, Qué hermoso. y eso es algo que nos hemos ayudado, nos hemos conocido más, nos hemos acercado más, y ya se han entendido mi lucha y yo las suyas, y ya no hay mis luchas y sus luchas, sino hay nuestras luchas, ¿no? Entonces, creo que eso me motiva a seguir, a continuar con más fuerza, con más coraje, con más alegría también, con mucho más amor. En eso estamos. Se viene con todo. En eso estamos, bebé. Me gustaría en realidad despedirme agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que podamos seguir soñando con un futuro arcoíris, que podamos seguir construyendo una revolución marica, feminista, una revolución con las personas trans, no sin ellas, ¿no? A quienes han demostrado afecto durante todo este tiempo, a mi madre, a la misma Verónica, a Marisa, a Indira, a Tania, a Katia Gilbonio, a cada una de mis compañeros del movimiento LGTBI, ¿no? A Jaser, que estuvo todo el tiempo con nosotros. La cabrita. Era una gaela ella. Ay, mi bebé estaba ahí. Y a cada uno de los que estaban incluso a la distancia, de los que no pudieron asistir de repente a las acciones, pero que estaban en las redes sociales, que han convencido a su familia, que han convencido a sus amigos, que a propósito, que han usado nuestra campaña para hablar sobre temas LGTBI en su mesa, en una cena familiar, en una reunión de amigos del trabajo. O sea, creo que eso es lo que hace que todos los esfuerzos que hemos hecho juntos valgan la pena. No todo es dolor, hay mucho dolor al que nos empuja, pero a pesar de todo ese dolor, estamos aquí respirando, amándonos, abrazándonos, queriéndonos y luchando por una sociedad distinta, y la estamos construyendo, ¿no? Entonces, eso es ya de por sí algo que está cambiando en la historia, ¿no? Y yo siempre digo, por ejemplo, cada vez que hacen balance sobre las elecciones dicen, ay, no, hemos perdido, que no sé cuánto. Yo no siento que hemos perdido, creo que hemos ganado, porque en la práctica los fundamentalistas han sido derrotados, ¿no? ¿Dónde quedó Rosa Bartra, Nelly Cuadros, Beatriz Mejía? Ni se escuchó. ¿No? O sea, quedaron en la nada y la gente los ha castigado. Y por otro lado, además, yo creo que eso en realidad debería ser reconocido como un logro para el movimiento feminista, como un logro para el movimiento arcoíris, para los que hacemos política con el cuerpo, ¿no? Porque en realidad, sin darnos cuenta, hemos cambiado la historia. Estamos abriéndole paso, o estamos continuando con un proceso de hacer política desde los afectos, ¿no? Hacer política desde el amor. Y eso es algo que no tiene precio, ¿no? Nos vamos a ir de este mundo felices por haber hecho lo que estaba a nuestro alcance para cambiarlo. Y ser el grito, un grito en cuerpo, la marea de todo eso que quisieran dar por muerto, y ser el grito, un grito en cuerpo, que el silencio nada cambia y nos cansamos de escondernos, ser el grito, un grito en cuerpo, por cada una de sus muertes, vivo fuerte este momento, y ser el grito, un grito en cuerpo, y que a nadie quede duda que es orgullo esto que siento. Agradecido por la oportunidad y esperando que esto no sea la última vez, ni la primera.
que se arme un podcast desde aquí, desde Perú, para poder acompañarnos a la distancia con Omar y Nico. Y seguimos resistiendo también en colectividad. Que este sea nuestro llamado, reconocernos en colectividad, en lo político, en lo social, en el amor, en la resistencia. Un abrazo para todos. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Agradecemos especialmente a Octavio Linares, responsable de nuestra tecnología en sonido. A Nico Granada y al equipo del Surtidor por la edición. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.